Bien, hermanos míos, entonces estamos en San Lucas capítulo 20. Abramos nuestras Biblias, San Lucas capítulo 20. Nos corresponden los versículos del 1 al 19. Por lo tanto, hermanos, por favor, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 19. Antes de leer, verificaré si todos ya hemos ubicado en nuestras Biblias este pasaje. Y hermanos, me confirman con un amén si ya tienen Lucas 20. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Bien, así dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 20 dice así: la autoridad de Jesús. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oremos al Señor. Padre, hemos leído tu palabra. Te pedimos que nos des corazón sencillo y sensible a tu voz. Que nuestros pensamientos estén concentrados, Señor, en la riqueza de tu palabra, de tal manera que, alimentados por tu Espíritu, podamos obedecerte, podamos vivir, Señor, nuestras vidas según tu palabra, para tu gloria, Señor. Enséñanos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que acabamos de leer, hermanos, claramente nos habla de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él ha creado el cielo y la tierra. Génesis capítulo 1 dice que Él creó con el poder de su palabra. Por lo tanto, hermanos, si Dios es el autor de la creación, Dios es el dueño de la creación, por lo tanto, Dios es la máxima autoridad. Por encima de Dios no hay otra autoridad, hermanos. El trono de Dios está por encima de cualquier trono. Isaías, la máxima autoridad. Versículos. Y aquí en la tierra, hermanos, durante el tiempo que el Señor estuvo haciendo sus palabras del Señor diseño, el Señor mostró su autoridad, hermanos. El Señor Jesucristo vino y predicó con autoridad. Hizo milagros para manifestar su poder y su autoridad sobre las enfermedades, sobre el mundo de los demonios, sobre la vida de las personas. Si recordamos cómo Dios le llamó a Zaqueo con autoridad: Zaqueo, desciende, baja prisa. Es necesario que hoy vaya tú
casa, y Zaqueo bajó con gozo y a toda prisa. Jesús mostró su autoridad, mis amados hermanos. Pero también este pasaje nos enseña, lamentablemente, el ser humano rechaza esa autoridad del Señor Jesús. No quiere que Jesús tenga autoridad sobre sus vidas. Hermanos, esa lamentablemente es la actitud de todos los seres humanos. Como dice Salmos capítulo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y por qué el hombre dice no hay Dios? Porque no le conviene tener un Dios a quien sujetarse. Al ser humano no le gusta tener una autoridad por encima de él, a quien rendirle cuentas. Pero así el hombre no quiere, hermanos. Tenemos en Cristo Jesús nuestra máxima autoridad. Y este capítulo 20 de Lucas, hermanos, nos cuenta los acontecimientos sucedidos en la última semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 20 nos habla los días previos a la muerte del Señor en la cruz. El Señor Jesús ya está en Jerusalén, como hemos visto en la prédica pasada. Y el Señor Jesús, contra todo pronóstico de la muchedumbre, de la gente, Jesús no fue al palacio para matar a Herodes o a Poncio Pilato del gobierno. No, hermanos. Jesús, ¿a dónde fue? Al templo. ¿Para qué? Para limpiar el templo. Para demostrar, hermanos, que su reino es un reino de carácter espiritual. Él vino al templo y mostró su autoridad. Hermanos, los enemigos de nuestro Señor, los escribas, los fariseos, los ancianos del pueblo de Israel, estaban sumamente molestos con Jesús, porque todas las prédicas que Jesús daba, siempre, hermanos, exigía a estas personas arrepentimiento. Todas sus prédicas, hermanos, tiraban por suelo la hipocresía de estos religiosos. El Señor Jesús denunciaba abiertamente, hermanos, la corrupción y la hipocresía del mundo religioso en ese tiempo. Pero la gota que colmó el vaso, hermanos, aquí es que Jesús arruinó la empresa corrupta de estos religiosos. Ellos, hermanos, Anás, Caifás y toda esa cúpula de bandoleros, porque eso es lo que eran estos individuos, ellos habían convertido el templo en un mercado, habían hecho una especie de empresa, y la gente robaba, engañaba a la gente pobre, bajo los auspicios del sumo sacerdote. El sumo sacerdote sabía que había corrupción y le convenía, porque por debajo de la mesa le daban para su gaseosita, por decir de alguna manera, ¿no? Le sobornaban. Entonces el Señor Jesús no solamente denunció que ellos eran hipócritas, sino también, hermanos, desbarató su negocio de corrupción. Y por eso estos fariseos estaban sumamente molestos con Jesús, y en sus corazones estaban ahí llenos de cólera, porque querían destruir a Jesús, querían matar sí o sí a Jesús. Y por eso, hermanos, se acercan a Jesús para cuestionarle, para preguntarle con qué autoridad Él enseña, con qué autoridad Él hace lo que hace. Por cierto, hermanos míos, el Señor Jesucristo, hermanos, no tenía el respaldo ni el aval del Sanedrín. El Señor no tenía el respaldo y el aval de estos líderes religiosos. Seguramente ellos le estarían preguntando: oye Jesús, ¿dónde está tu título? ¿En qué seminario has estudiado? Seguramente Anás, Caifás fue tu profesor. ¿Dónde están tus notas? Y Jesús no tenía eso, hermanos. ¿Por qué no tenía eso Él? Porque Él es Dios, hermanos. Él es Dios, Él es el creador de la palabra. Bien, hermanos míos, entonces le preguntan al Señor: ¿con qué autoridad hace Él estas cosas? Y del versículo 1 hasta el versículo 8 vemos claramente allí la autoridad del Señor. Y voy a leer el verso 1, hermano. Dice: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Claramente, hermanos, esto era una comitiva, era una comisión de autoridades que fueron con el objetivo de desacreditar a Jesús. Y por eso le pusieron esta pregunta: ¿con qué autoridad haces esto? Si Jesús claramente decía que Él hace con la autoridad de Dios todo lo que Él hace, entonces estos líderes religiosos tenían una oportunidad para acusarle a Jesús de ser un sedicioso, alguien que no se somete al César.
y fácilmente le pueden atrapar. Pero si Jesús decía que Él hace lo que hace y predica, no por la autoridad de Dios, el pueblo que estaba ahí a la expectativa de hacerle rey, el pueblo se desanimaría y el pueblo diría, ¿pero qué no es el Mesías? El pueblo le iba a dar la espalda. Era una pregunta bien planificada para tumbar a nuestro Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, hermanos, Él es Dios, Él es la fuente de la sabiduría, y Él le hace una pregunta a estos hombres. Le dice, yo quiero hacerles a ustedes también una pregunta. Antes de responder a ustedes, respondan esta pregunta. Juan el Bautista, el bautismo que hacía Juan, ¿era del cielo o de los hombres? ¿Quién le dio autorización a Juan el Bautista? Sus enemigos sabían muy bien, hermanos, que la autoridad venía de parte de Dios, pero ellos no lo querían reconocer. Por esa razón ellos empezaron a decir, si le decimos que Juan el Bautista bautizaba por la autorización de Dios, entonces Jesús nos va a confrontar y nos va a decir, ¿y por qué no obedecieron a Juan? Pero si decimos que la autoridad de Juan viene de la gente, que la gente avalaba a Juan, entonces la gente nos van a linchar, porque la gente aprecia a Juan como profeta. Entonces, ¿qué hacemos? Y le dijeron a Jesús, Maestro, no sabemos. Y Jesús le contesta, yo tampoco les diré con qué autoridad hago yo estas cosas. Entonces, hermanos míos, en este primer punto de nuestra meditación, vemos que el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre toda la creación y nadie puede cuestionar su autoridad sin sufrir las consecuencias. Y esta gente sufrirá las consecuencias por haber despreciado la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 9 hasta el verso 19 tenemos una parábola que el Señor Jesús cuenta para ilustrarnos de cómo esa gente rechazaba la autoridad de nuestro Señor Jesús. La parábola, hermanos, como toda historia que Jesús cuenta, retrata la vida de las personas en esa época. Y aquí habla de un hombre que tenía una viña. Dice la Biblia en el verso 9, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. Hermanos, pero la gente en Israel, sí, hermanos, muchos se dedicaban a plantar uvas. Y viñedos era algo natural, era algo común en Israel, era una comunidad agrícola. Y era normal también, hermanos, que las personas con poder adquisitivo tuvieran sus terrenos, tuvieran sus chacras. Y estas personas con mucho dinero, con poder adquisitivo, muchas veces no vivían en Israel, tal vez tenían su casa en otro pueblo, en otro país, tal vez en Roma, tal vez en Turquía, quién sabe dónde. Pero tenían su terreno en Israel. ¿Qué hacían con su terreno? Lo alquilaban a los trabajadores, y estos dueños se ausentaban. Y de cuando en cuando ellos iban a supervisar sus tierras y a recibir lo que se les tiene que pagar. Bien, Jesús cuenta entonces la historia de un hombre que tenía una viña, y este hombre se ausentó por mucho tiempo. Y cuando llegó el momento, este dueño de la viña envió a sus sirvientes. ¿Para qué? Para empezar a cobrar a los arrendatarios lo que le corresponde. Así era antes, hermanos. Así era antes. El dueño estaba lejos, mandaba a un criado, a alguien, para cobrar la cosecha. Los arrendatarios tenían amplia libertad, hermanos, para trabajar en la tierra. Tenían amplia oportunidad para crecer económicamente. Entonces aquí en esta parábola lo primero que vemos es que los labradores tenían todas las libertades para trabajar y prosperar, que este dueño de estas viñas era un hombre que les había dado esas facultades. Llegado el momento, dice en el versículo 10, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores, miren hermanos, aquí hay algo sumamente trágico en esta historia. Dice, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Aquí notamos que estos trabajadores, estos arrendatarios de la tierra, de esas viñas, eran hombres malvados. Primero, no querían cumplir con el contrato, no querían pagarle al dueño.
y no contentos con no querer pagarle al dueño lo que le deben, al dueño de las tierras, ¿qué hicieron con el criado que vino a cobrar? Le golpearon y le devolvieron con las manos vacías. Vemos que estos hombres eran hombres malvados, eran también al mismo tiempo ladrones, porque se quedaron con lo que no les correspondía. No les correspondía. En el versículo 11 dice: volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado, afrentado, le enviaron con las manos vacías. Hermanos, ¿qué se supone que el dueño de las tierras debería de hacer una vez que a su primer criado lo maltratan y le golpean y no le pagan? ¿Qué debería hacer el dueño, hermanos? Lo normal, ¿qué debería hacer el dueño? Primero, molestarse y buscar justicia. Eso es lo que el dueño debería de hacer. ¿Qué harías tú cuando tú tienes alguna tierra y tú alquilas y de pronto la persona no te quiere pagar? ¿Cómo te sentirías tú? Tú mandas a alguien para que cobre por ti y a esta persona lo golpean y te lo mandan con el ojo morado. ¿Cómo te sentirías tú como dueño? ¿Estarías contento? ¿O de frente irías a denunciar a estas personas por este acto? Claro, eso es lo que haríamos. Desde luego que sí. Pero vemos aquí que este dueño de esta viña no ha denunciado el hecho. Al contrario, mandó a otro sirviente para que cobrara. ¿Qué notamos aquí, hermanos, en la actitud de este dueño, de este hombre, de esta viña? Nosotros diríamos, tiene una paciencia inusual. Además de eso, parece que ese hombre es un hombre que quiere darle otra oportunidad a esos hombres malvados. Le está dando literalmente otra oportunidad al mandar a otro criado, a otro sirviente. El Señor, hermanos, aquí está resaltando en esta historia la misericordia de Dios. Porque voy a decirles lo siguiente: el dueño de la viña en esta historia es Dios. Esta historia es una metáfora para explicarnos la autoridad de Dios. Dios es el dueño de la viña. La viña, ¿qué es la viña? Esas plantas de uvas. Vamos a ver aquí en Isaías capítulo 5, versículo 7, y tomen nota, hermanos míos, para poder entender la viña, metáfora de qué es. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Repito, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hermanos, entonces, la planta de uvas es una metáfora ¿de qué? De Israel. En Isaías nos dice que Dios a su pueblo comparaba con una planta de uvas. Entonces, eso nos debe entender, hermanos, que el dueño de esta planta de uvas es Dios. Y la planta de uvas es Israel. ¿Y quiénes serán los arrendatarios, los trabajadores que se supone que deben cuidar esa planta? ¿Quiénes serán esos hombres perversos y ladrones que se quieren quedar con lo que no es suyo? ¿Quiénes son ellos, hermanos? ¿Saben quiénes son? Son los fariseos. Son la clase religiosa de esa época, hermanos. Son los supuestos líderes espirituales de Israel, los padres de Israel, los que se supone deben cuidar la vida espiritual de Israel, los que se supone deben pastorear a la nación de Israel para llegar a los pies de Jesús. Estas personas perversas y malvadas que abusaban de la gente pobre, estos malvados que en sus corazones planificaban cómo matar a Jesús, ellos eran los arrendatarios de la tierra, los que deberían de cuidar a Israel, pero se quieren quedar con las tierras. ¿Y quiénes serán los sirvientes de este hombre, los sirvientes que fueron a cobrar lo que le deben al Señor y recibieron palizas, golpe, maltrato, abusos? ¿Quiénes serán estos sirvientes, hermanos? Y vamos a ver aquí, hermanos, por ejemplo, en Jeremías 7:23, vamos a ver quiénes serán esos sirvientes. Jeremías 7:23 al 26. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron,
ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié, escuchen hermanos, y os envié todos los profetas, mis siervos, repito, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Quiénes eran los sirvientes a los que este hombre mandó, hermanos? Vemos que Dios es el dueño de esa planta de uvas. Esa planta de uvas vemos que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Los arrendatarios, malvados, ladrones, son los líderes religiosos. ¿Y quiénes son los sirvientes que van de parte del hombre a pedir que le paguen lo que le deben y solo reciben puñetazos, patadas y muerte? ¿Quiénes son estos pobres sirvientes? Los profetas. Miren hermanos, el libro de Jeremías nos dice claramente, los profetas. Vamos a leer también el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 37. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas del ar. El versículo 13 dice: entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Escuchen hermanos, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Aquí el dueño dice, voy a mandar a mi hijo amado. Han maltratado a mis criados, a mis sirvientes, mejor voy a mandar a mi hijo amado, a mi hijo a quien tanto amo. Y como es mi hijo, seguro que a mi hijo sí le van a respetar. Se supone que a mi hijo tienen que respetarle. Y este hombre mandó a su hijo. ¿Y qué hicieron con el hijo del dueño? En el verso 14 dice, mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Ahora hermanos, esto yo pienso que es sencillo para nosotros. ¿Quién es ese hijo amado al cual le mataron? Muy bien, es el Señor Jesús, hermanos. Y la verdad, hermanos, los que están escuchando esta historia, especialmente los líderes religiosos, comprendieron con total claridad que el Señor estaba hablando de ellos. Lo comprendieron. Todos los que escucharon, sus discípulos, el pueblo, sus enemigos, captaron la enseñanza, entendieron la enseñanza. Y sus enemigos, los fariseos, lo entendieron. Imagínense las llamas y el fuego del ardor de su enojo. ¿Cómo estaría, hermanos, en los corazones de estos hombres perversos? Si antes querían matar a Jesús, ahora, hermanos, imagínense, ahora con más ganas, sí o sí querían destruir a nuestro Señor Jesús, porque habían entendido que el Señor los estaba denunciando de hace siglos, porque eso es lo que ellos eran, hermanos, y eso es lo que van a hacer el día viernes. En la mañana, viernes en la tarde, van a crucificar a nuestro Señor Jesús. Y así sucedió, hermanos. Dice aquí, agarraron a este muchacho, al hijo del dueño, ni lo respetaron, lo sacaron fuera de la chacra, lo mataron. Versículo 15 dice, y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Verso 16 dice, vendrá y destruirá a estos ladrones y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, escuchen hermanos, cuando ellos oyeron esto, y la palabra oyeron en el griego, en el idioma original, no solamente es escuchar palabras, escuchar sonidos con el oído. La palabra oyeron, akubo, quiere decir
escucharon, pero entendieron. Eso es lo que significa la palabra acuo, que es la palabra oír. De acuo viene también la palabra acústica, que es algo de sonido, ¿no? Entonces entendieron, y vaya que sí entendieron. Por eso esa gente empezaron a decir, en el verso 16, la última parte dice: cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Repito, Dios nos libre. Se identificaron. Cuando Jesús dijo: ¿qué piensan que hará el dueño cuando se entere que mataron a su hijo? ¿Qué hará el dueño? Vendrá y los destruirá a esos malvados. Y como la gente había entendido, ellos dijeron: que Dios nos libre de esto. Ellos lo entendieron perfectamente, hermanos. Verso 17 dice: pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella roca será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquí hay una extraordinaria enseñanza para nosotros, hermanos. En estos minutos quiero compartir con ustedes lo siguiente. Miren, lo primero que hemos visto es que el Señor Jesucristo Él es la autoridad suprema. Les he dicho que el Señor es la autoridad sobre la creación, es la autoridad sobre las personas, es la autoridad sobre el mundo de los demonios también, es la máxima autoridad. El apóstol Pablo en Filipenses 5 dijo que delante de él se doblará toda rodilla de los que están arriba en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es la máxima autoridad. En la gran comisión Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es autoridad, hermanos. En Apocalipsis capítulo 1 Jesús dice que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Y las llaves es símbolo de autoridad. La Biblia dice que Jesús es nuestra máxima autoridad. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Sabiendo que Jesús es nuestra autoridad, debemos de sujetarnos. Debemos de postrarnos ante nuestra autoridad máxima y decir: Señor, aquí soy solamente tu sirviente. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Y su palabra, hermanos, debe ser nuestro gozo y deleite, porque es la palabra de nuestro Rey. Pero lamentablemente, en segundo lugar, la enseñanza que vemos esta noche es que el mundo desprecia esta autoridad. El mundo rechaza esta autoridad. El Señor ha sido tan compasivo y tan misericordioso. ¿Cuántos años, hermanos, desde que Jesús murió hasta la fecha? 2023, estamos en el 2023. ¿Cuánta tolerancia tiene el Señor, hermanos, para el mundo? ¿Cuánta tolerancia tiene Dios para nuestra sociedad? Que hay tanta maldad, tantos asesinatos, tanta injusticia, tantas falsas doctrinas. ¿Cuánta tolerancia tiene Dios, hermanos? ¿Acaso no es paciente nuestro Dios? ¿Acaso no es misericordioso? Mataron a su Hijo, mataron a nuestro Señor Jesús. Y sin embargo el Señor, hermanos, nos da todavía una oportunidad para que el mundo se arrepienta. Pero aquí la Biblia dice claramente que la piedra que desecharon, esta piedra ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí hay una enseñanza, hermanos, que quiero transmitir a ustedes. Aquí, hermanos, claramente vamos a ver una transición. Una transición entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Dios era Israel. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, hermanos, era la nación de Israel. En un lenguaje del Nuevo Testamento vamos a decir que Israel era la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero la Biblia en San Juan 1:11, 1:12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, ahora ¿qué hace el Señor con su iglesia? El Señor expande su iglesia, aumenta su iglesia para incluir ¿a quiénes? A los gentiles. Y nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Nosotros somos los gentiles. O que en el Antiguo Testamento también había gentiles en el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, el nombre de algún gentil del Antiguo Testamento que era parte del pueblo de Dios? ¿Se acuerdan, hermanos, algún nombre de algún gentil en el Antiguo Testamento? Incluso hay un libro que tiene su nombre de una de estas mujeres gentiles. Hay un libro incluso que tiene su nombre, que no era parte del pueblo de Dios, pero Dios lo adoptó para que sea parte de su pueblo.
Incluso se convirtió en una tatarabuela de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Ruth la Moabita. Pero había otra mujer también que era de Jericó, esta mujer. Su casa justo estaba en la esquina de la muralla de Jericó. ¿Cómo se llama esa mujer, hermanos? ¿Se acuerdan? Rahab. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre, hermanos, estuvo en los planes de Dios que los gentiles también sean parte de la iglesia. Siempre estuvo en los planes de Dios. Pero el pueblo judío, hermanos, ¿quería predicar a los gentiles o no? Ejemplo de un judío que no quería predicar a los gentiles, que incluso pagó su pasaje para escaparse de Dios. ¿Cómo se llama ese judío reacio a predicar a los gentiles? Jonás. ¿No? Sí nos acordamos. Dios siempre tuvo en sus planes que los gentiles sean parte de su pueblo. Pero cuando Cristo Jesús murió y resucitó, hermanos, se abrió las puertas. Ahora en el Nuevo Testamento tenemos muchísimos gentiles, por montón. Menciona el nombre de algunos gentiles del Nuevo Testamento que ahora son parte del pueblo de Dios, hermanos. Yo voy a mencionar en Hechos 10, Cornelio, por ejemplo, parte del pueblo de Dios. Hechos capítulo 14, capítulo 16, la hermana Lidia de Tiatira, vendedora de púrpura, también parte del pueblo de Dios. El carcelero de Filipos, también parte del pueblo de Dios. Hechos capítulo 8, por ejemplo, el eunuco, el etíope, funcionario de la reina Candace, que estaba leyendo el libro de Isaías, un etíope, también parte del pueblo de Dios. Mencionen más, hermanos, más. Silas también, ¿no? Priscila, Aquila, ¿no? Y muchos más, hermanos. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hermanos, la iglesia de esa manera, hermanos, ha empezado a expandirse también a los gentiles. En el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido. Ya no hay templo, hermanos. Pero nosotros, la iglesia, somos el templo de Dios. Nosotros, hermanos, nosotros somos el templo de Dios. Para concluir, el verso 16 dice, el verso 18 dice, todo el que cayere sobre aquella piedra, está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Para demostrar esto, voy a leer Hechos 4:11. Fíjense, hermanos, Hechos 4:11 habla de esta piedra. Voy a leer. Dice así la palabra del Señor, Hechos 4:11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra, metáfora de quién es, hermanos. ¿Quién es esa piedra principal? Nuestro Señor Jesús. Y dice el verso 18, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El pastor R.C. Sproul, ya afinado, en una de sus prédicas, explicó, y voy a tomar su explicación. El pastor Sproul dijo en su prédica, hermanos, Cristo es la roca. Y nosotros, al escuchar su palabra, hermanos, al llegar a los pies de Cristo, al caer de rodillas sobre la roca, nuestros corazones son, como dice su palabra, son quebrantados. Nuestros corazones de piedra son quebrantados por Cristo Jesús, por su evangelio. Pero luego dice aquí, mas sobre quien ella cayere, o sea, la roca cae encima, dice, le desmenuzará. Y aquí habla de aquellos que han rechazado al Señor Jesús y le van a rechazar, y el juicio del Señor va a caer sobre esas personas. El juicio del Señor cae sobre ellos y serán destruidos. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Caer en las manos de este Dios? ¿Que nuestro corazón sea quebrantado, hermanos? ¿O ser destruidos? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Obviamente que nuestros corazones sean quebrantados por su palabra, hermanos. El 19 dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola,
pero temieron al pueblo. Hermanos, entonces hemos visto ahora la autoridad del Señor Jesús. Él es la máxima autoridad. Aunque el mundo, hermanos, desprecie y rechace esta autoridad, llegará el día en que el Señor vendrá con poder y con gloria. Y ay, hermanos, ¿qué será del mundo? ¿Qué será, hermanos, del mundo? Toda rodilla se doblará. Toda rodilla, hermanos. Toda rodilla. Nosotros, hermanos, ¿cómo esperaremos ese momento? Con gozo también, hermanos, porque por gracia somos salvos. Por gracia.